La presencia del Señor. ¿Cuántos se gozaron en su presencia, hijos? Come on, aleluya, Señor. Grande y poderoso eres. Come on, si es para el Señor, dáselo bien, dáselo fuerte. Amén, bendita presencia, Señor. Beautiful presence, God, beautiful presence. Aleluya. Vamos a ir a la palabra, hijos. Vamos a ir a la palabra del Señor. A ver, vamos a estar leyendo en Jonás. Vamos a hablar de Jonás hoy. Vamos a hablar de Jonás, del profeta, uno de los profetas menores. Que habla, nos habla muy directo a nosotros. Yo sé que nos vamos a poder identificar con él. ¿Cuántos han escuchado la historia de Jonás? Sí, que entró al estómago, ¿no? Adentro, una ballena, ¿no? Todos hemos escuchado alguna vez de Jonás. Pero déjenles platico, la palabra no dice ballena, no necesariamente dice ballena, no dice el gran pez. Dice que Dios mandó un gran pez y entró en él. Estamos dentro de la serie Viviendo la Voluntad de Dios. Y yo creo que este mensaje es para cada uno de nosotros y nos vamos a poder identificar de alguna forma con Jonás. Amén. Vivir en la voluntad de Dios es bien importante. ¿Qué significa vivir en la voluntad de Dios? Es literalmente vivir una vida conforme a la palabra de Él. ¿Sí? Tenemos los 10 mandamientos, tenemos los 2 mandamientos que dio el Señor Jesús. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma. Sí, dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los principios de vivir en la voluntad de Dios. Sí, respetar sus estatutos, vivir conforme a los mandamientos, amén. Pero vamos a ir más allá. El domingo pasado el Señor trajo una palabra acerca de entrar en su reposo, porque Hebreos 4 lo dice muy bien, que entremos en su reposo para no caer en desobediencia como lo hicieron nuestros antepasados. Sí, hablamos acerca del reposo cuando Dios nos da un día libre, que no hay trabajo, o una hora libre, aunque sea una hora libre, que los niños se fueron a la escuela y que tu esposo ya se fue a la escuela y te quedas ahí sola o tú vas manejando. Hijos, es bien importante entrar en el reposo del Señor. ¿Qué significa eso? Entrar en su presencia. Disfrutar de su presencia es muy importante, hijos. Eso es permanecer en Él. Eso significa también permanecer en Él, como lo dice en Juan, amén. Dice que permanece en mí, yo permaneceré en Él, y este llevará mucho fruto. Eso es permanecer en Él, entrar en su reposo en cada momento libre que tengamos, amén. ¿Cuánto lo practicaron esta semana? Come on, es importante, hijos, es bien importante. Vivimos una vida bien atareada, vivimos una vida llena de preocupaciones, y entrar en el reposo del Señor casi no existe para todos nosotros, pero es bien importante. We need to be in His presence, right? El reposo del Señor fue hecho por Él para que nosotros lo disfrutáramos, amén. Vamos a Romanos 12:2. Fíjate lo que dice la palabra Romanos 12:2 antes de ir a Jonás. Dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. De esa voluntad les quiero hablar hoy. Vivir en esa voluntad que es buena, agradable y perfecta. That's the will of God. It's good. His will is good. We just need to be walking in it. It's very important. It's very good. Agradable y perfecta, dice su palabra. Escucha, obedece y disfruta sus promesas. Es el título que le puse hoy a este sermón. Escucha, obedece y disfruta sus promesas. Y vamos a empezar a leer la palabra del Señor. Voy a leer todo el primer capítulo. Después vamos a empezar a indagar su palabra, amén. El número 1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El 3 dice: y Jonás se levantó. Fíjate lo que hizo Jonás. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Fíjate lo que hizo aquí el gran Jonás, un profeta menor. Le llamo profeta menor porque sus libros son como más cortos que los profetas mayores. Aquí el profeta, ¿sí? Que su trabajo era hacer la voz de Dios, llevar profecía, llevar palabra a cada pueblo. Recibe una orden de Dios, ¿sí? Le dice: te vas a Nínive, llevarás palabra a Nínive y dirás esto. Y dice que él bajó a Jope,
que esa, si lo podemos ver en lo geográfico, Jope está arriba de Gaza, literalmente arriba de Gaza, y compró un ticket, compró su pasaje, dice, a Tarsis. Que Tarsis, mirándolo en el mapa, está literalmente hasta el otro lado, hasta el noroeste, que los teólogos pueden testificar que era como el sur de España, ¿sí? Entonces este varón, el profeta de Dios, el que tenía un trabajo de llevar profecía, llevar palabra al pueblo donde era mandado, era enviado, decidió irse totalmente al otro lado, ¿sí? Nínive estaba al noroeste y Tarsis, donde él se fue, estaba literalmente al suroeste, hasta el otro lado. Empezó. Y si podemos como dar un contexto a lo que hemos leído hasta ahorita, entró la desobediencia, ¿correcto? Entró desobediencia en Jonás. Fíjate lo que hizo el 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Sí? Este varón se subió a la nave, al barco. Déjenle otra vez el 3 para poder entender bien el 4. Dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. El 5 dice: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Fíjate, ahí Dios es con letra minúscula. Ellos tienen otros dioses. Ellos estaban ahí clamando al santo niñito de Atocha, por allá esos dioses, ¿sí? Dice: los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y ellos echaron al mar los enseres que había en la nave, las pertenencias, dice, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave. Fíjate, había bajado, él se metió al VIP, ¿sí? Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Este Jonás estaba, pero si bien quitado de la pena de lo que estaba pasando. Él se echó a dormir. Sí, los otros en la tempestad, ahí arriba, estaban tan asustados que empezaron a tirar sus pertenencias al mar. Y él estaba bien dormido. El 6 dice: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Le llaman dormilón a Jonás. ¿Qué tienes, dormilón? Le dijo el patrón de la nave, del barco. Levántate y clama a tu Dios. Aquí está Dios con letra mayúscula. Dice: quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. El 7 dice: y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes?, le preguntaron a Jonás. ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? En el 9 respondió Jonás y le dice, él le respondió: soy hebreo, no lo negó. Soy un judío, soy un hebreo, dice, y temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aleluya, él no lo negó. Está dentro de su desobediencia, no negó quién era y a quién le servía. A ver, dice, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él lo había declarado. El 11 dice, y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él respondió: tomadme y echadme a la mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Fíjate cómo él reconocía que había tempestad porque él estaba en desobediencia. Échenme a la mar, dijo, échenme a la mar, y así se calmará la tempestad. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová, fíjate, y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre vosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido.
Fíjate, estos inconversos que no conocían al Dios de Jonás, al Dios que hizo los cielos y la tierra y los mares, empezaron a pedirle a Él, empezaron a clamar a Él, diciendo Jehová, dice Jehová, por favor, para esto, para que no perezcamos. We don't want to die. They started crying out to the real God. You see that? To the real God. They started doing that. Ahora reconocieron el Dios de Jonás. Ellos reconocieron. Entonces ya como que ahí hubo un milagro dentro de la desobediencia. ¿Te fijas? Ahí hubo una conversión de este pueblo inconverso dentro de la desobediencia de Jonás. Algo bueno pasó dentro de esa desobediencia. Vamos al 15. Dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Últimamente lo echaron a la mar. Dice, y el mar se aquietó de su furor. Se aquietó el mar. Dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, hermosa es tu palabra, Señor. Hermosa es tu palabra, Señor. Yo sé que podríamos aprender tanto, Señor, tras esta historia, tras tu profeta, bendito Dios, Jonás, Señor, que entró en desobediencia, Señor. Pero al final del día, bendito Dios, al final de esos 3 días y 3 noches, Padre, usted le dio una segunda oportunidad, Señor. Señor, Él alcanzó misericordia. Así como los ninivitas, Señor, alcanzaron tu misericordia, Él también la alcanzó, Señor. Cuando usted lo sacó de ese pez, lo regresó a tierra, Señor, le dio una segunda oportunidad. Señor, venimos delante de ti, Señor, buscando esas oportunidades, Señor. Sí, Señor, nos identificamos casi todos los días con Jonás, Señor. Usted envía, Señor, envía palabra, nos dirige a ciertos lugares, ciertas cosas, a hacer las cosas que a usted le agradan, Señor. Pero decidimos, Señor, hacer las malas. Pues dice Pablo, lo bueno que quiero hacer no lo hago. Así es el cuerpo, así es la carne, Señor. Le pedimos, Señor, que nos guíe, Señor, con su voz cada mañana, Señor. Señor, y que nos haga ser hacedores de su palabra, obedecer su palabra, Señor. Obedecer su palabra, Señor. Gracias le damos, Señor, por esas segundas, terceras, cuartas oportunidades. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Hay algo en Jonás, hijos, que podemos ver si leemos el capítulo 2, el 3 y el 4. Es un libro de solamente 4 capítulos. Voy a parafrasear un poco. Después de que el gran pez se tragara a Jonás, dice que duró 3 días y 3 noches ahí. Y ahorita vamos a entrar a oración. Dice la palabra que Jonás entró en una oración intensa. Dice que oró desde sus entrañas y le dijo, Señor, tenga misericordia de mí. Tenga misericordia de mí. Dice que después de que Jonás oró al Señor y escuchó su oración, le dio una orden al pez. Y fue el pez y lo escupió, literalmente así, se lo escupió a tierra. Dice que después de eso vino la palabra de Dios otra vez a Jonás para volver a darle la misma misión. Y esto, como hijos de Dios, Dios sigue hablando a cada uno de nosotros. Dios sigue hablando a cada uno de nosotros. Tenemos una misión todos los días. Pero la carne es débil. Dice la palabra que el espíritu quiere el espíritu, pero la carne es débil. La carne es débil. Hijos, necesitamos ser, dentro de todo esto, necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios. Dios sigue hablando. Y muchos hemos escuchado su voz, pero muchos hemos decidido no obedecer esa voz. Hijos, más que escuchar su voz, necesitamos ser obedientes a esa voz. Dios ya te ha dicho mucho, hijo, no hagas esto, no lo des para allá, deja de hacer esto, mi hijo, véngase para acá. Pero ahí estamos, necesitamos ser obedientes a su palabra. Obedientes a su palabra, hijos. Recuerden el título: escucha, obedece y disfruta de sus promesas. Escuchando su voz, obedeciendo su palabra, solamente así podremos, hijos, disfrutar de esas hermosas promesas. ¿Te fijas lo que causó, la tempestad que causó la desobediencia de Jonás? Y aquí la cosa, lo más triste, es que Jonás entró y se llevó arrastrando a muchos. Muchos sufrieron por la desobediencia de Jonás. Muchos sufrieron por la desobediencia de Jonás. Hijos, así pasa personalmente. Cuando uno no obedece la voz de Dios, nos llevamos entre los pies a muchos.
Muchos a nuestro alrededor sufren. Necesitamos salir de ahí. Necesitamos salir de lo que nos ordenó nuestro buen Dios. El Señor fue específico. Dele para allá, mi hijo. Váyase para acá, derechito aquí. Ya somos como Jonás, fíjate. Jonás dice que bajó a Jope y compró su pasaje. Usó la bendición de Dios para comprar su pasaje y hacer lo incorrecto. Fíjate lo grave de la desobediencia que hizo este varón de Dios. Vamos a entrar a los puntos, hijos. Escuchar es el primer paso. Obedecer es lo que activa sus promesas, hijos. Dios siempre habla, pero no todos quieren escuchar. Jonás 1:1, vamos a recordar lo que dice la palabra. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Dios le habló a Jonás, específicamente le dio una dirección y él decidió irse por otro lado. Dios no está en silencio, Él habla a través de su palabra siempre. ¿Queremos escuchar la voz de Dios, hijos? Aquí está la voz de Dios. Cuando tú abres su palabra, ella es viva y eficaz, dice, ella es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo. Dios sigue hablando a través de su palabra. We need to open our Bibles. Sometimes we're like, oh God, talk to me, speak to me, guide me. Well, guess what? You need to open the Bible. We need to open His Word. This is the voice of God. This is the voice of God. It's simple. Es simple. Necesitamos abrir su palabra para escuchar su voz. Amén. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si el problema no es que Dios no hable, Él sigue hablando. El problema es que no queremos escuchar lo que Él dice. Estamos tan ocupados, hijos, tan ocupados. No digas que Dios no te habla cuando lo que pasa es que no queremos escuchar. No quieres escuchar la voz de Dios. Dios no habla para informarte, Dios habla para guiarte. Dios habla para guiarte. Él no lo dice una vez otra vez. A los varones, y la palabra es bien hermosa en Efesios 5, donde nos da instrucciones a los varones cómo amar, cómo tratar a nuestra esposa. Sí, el Señor nos lo recuerda todos los días. Ahí está la palabra, hijos. Pero a veces echamos bronca por cualquier cosita. Sí, necesitamos alinearnos con su palabra. Sí, amarlas. Dice varón, amen a sus esposas así como Cristo amó a su iglesia. Por favor, ser hacedores de su palabra. Mujeres también, ahí dice las mujeres también, dice, mujeres, someteos a sus maridos en todo. Número 2, cuando sabemos qué hacer pero no obedecemos. Jonás 1:2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás 1:3 dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Dios dijo Nínive y Jonás dijo Tarsis, hacia el otro lado totalmente. Nínive estaba, como le vuelvo a repetir, estaba al noroeste, y Tarsis estaba al oeste, bien lejos, y tenía que pasar el mar. De hecho, Nínive tenía que llegar caminando, y a Tarsis se tenía que llegar en barco. Hizo totalmente lo contrario que Dios le había dicho. Desobediencia es escuchar a Dios, pero elegir mi propia voluntad. Esa es la desobediencia delante de Dios. Jonás huyó de la presencia de Jehová porque cuando rechazó su voluntad, también empiezo a alejarme de su presencia. Hijos, es bien importante lo que dice aquí. Fíjate, dice que Jonás hizo lo contrario y se alejó de su presencia. No solamente no hizo lo que Dios le había pedido que hiciera, pero también mientras más se iba, mientras más se alejaba en su desobediencia, se alejaba de su presencia. Es bien importante, hijos, bien importante seguir las instrucciones del Señor. Ahora, recuerden, la dirección, cuando Dios te habla, te da una dirección. Hijo, quiero que hagas esto. Eso es una dirección, eso es la visión. El Señor te quiere ver ahí, ya te ve ahí. Pero la instrucción debe de venir todos los días. Por eso es de que debemos de leer la palabra. Debemos de pasar tiempos en Él, sí, con Él, para que nos pueda instruir. Ahí es la instrucción. Son dos cosas bien diferentes y las dos son necesarias. Es dirección, el Señor te dice para dónde le des, y luego viene la instrucción. Todos los días pasar tiempo con Él para que te diga cómo llegar ahí, a donde Él ya te mandó. Amén. Aleluya, Señor.
Aleluya, Padre. La desobediencia trae tormenta y afecta a otros, como ya les platiqué ahorita. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. La tormenta no vino por el barco, recuerden, vino por la desobediencia del buen Jonás. La desobediencia te hace perder la paz, la dirección, el gozo, el propósito. Es bien importante, hijos, caminar en esa dirección que el Señor nos da. La desobediencia no solamente nos afecta a todos a nuestro alrededor. Es bien importante. ¿Sabías que en el Valle del Tesoro hay una iglesia nueva para ti y tu familia? ¿Sabías que tu familia necesita más que una rutina? Necesita un encuentro con Dios. En Iglesia Encuentro Ministries, los niños crecen, los jóvenes se apasionan por Dios y los matrimonios se fortalecen a través de la palabra de Dios. Ven y acompáñanos cada domingo a las 10:30 a.m. en 10600 West Fairview Avenue en Boise. En Iglesia Encuentro, juntos crecemos, juntos servimos y juntos adoramos. No es religión, no es un evento, es un encuentro con nuestro Dios. Anhelamos verte y conocerte. Dios te bendiga. Tengo un amigo que dice que él es la tercera generación. Él es la tercera generación y nunca ha podido romper esas cadenas de drogadicción, de alcoholismo, de todo eso. Y él dice o sea, bien seguro, lo dice bien seguro, que él lo hace porque lo hacía su abuelo y lo hacía su padre. ¿Sí? Que él fuma, que él toma, que él hace todo eso porque lo hacía su abuelo y lo hacía su padre. Y yo lo aconsejo, le digo, mijo, eso quítelo de su mente. Usted tiene el poder de romper esas cadenas en el nombre de Jesucristo. Sí, hay poder en el nombre de Jesucristo, hijo. No podemos. Entonces yo me quiero, y él lo dice, yo lo hago por esto. Entonces, y si hay una culpa en esto, él dice, pues entonces culpen a mi abuelo o culpen a mi papá. Si te fijas por la decisión de alguien, hace años atrás, muchos años atrás, porque su abuelo ya ni siquiera está aquí, su papá sí todavía está aquí, gracias a Dios, ahí está, le está echando ganas el varón. Por culpa de una decisión que tomó alguien hace muchísimos años, alguien está sufriendo las consecuencias todavía. Es bien importante, hijos, bien importante las decisiones que tomamos. Jonás 1:5 dice, temieron los marineros y cada uno clamaba a su Dios. Cada uno clamaba a su Dios. Cuando uno no está en la voluntad de Dios, otros pagan el precio por nuestra huida, hijos. De veras, padres, líderes, matrimonios, tu obediencia o desobediencia está formando el futuro de nuestros hijos. Cuando tú corres de Dios, arrastras a otros contigo. Es bien importante, hijos, vivir una vida conforme a la palabra del Señor. Cada decisión de obediencia es protección. Cada desobediencia abre puertas a tormentas. Abre puertas a tormentas. ¿Cómo pudiéramos estar o tomar otro rumbo en donde estamos, en esta generación donde estamos? Como rumbos modernos que se parecen al camino de Jonás. Número 1, ignorar el llamado de Dios por comodidad. Jonás, lo que hizo Jonás, él no quería incomodarse, él prefirió huir. Sí, cualquier llamado de Dios, digo, cualquier servicio a nuestro buen Dios, si causa un tipo de incomodidad, preferimos no hacerlo. ¿Sí? Preferimos no hacerlo. Y tal vez sea, yo le doy gloria y honra al Señor por cada uno de ustedes aquí, pero ¿cuánto luchamos de veras? ¿Cuánto luchamos por estar aquí? Suena la alarma y ¡pum!, la apagamos. Suena la alarma y la apagamos otra vez. ¿Sí? Luchamos con eso. Recuerden que ese es un ataque del enemigo. Siempre el enemigo va a tratar de que no llegues a la casa del Señor. ¿Sí? Pero es eso, es la comodidad. Pudiéramos entrar en comodidad. Y se puede reflejar cuando sabe que Dios los llama a servir, pero dice, no es mi tiempo. A veces decimos, no es mi tiempo. Hijo, el tiempo de Dios siempre es perfecto, y cuando Dios llama no hay que hacerlo esperar. Debemos decir siempre, sí, Señor, aquí estoy. Sí, Señor, aquí estamos, Señor. Aquí estoy yo y mi familia, mi Dios. A veces rechazamos un ministerio por miedo, flojera o comodidad. A veces elegimos quedarnos sentados y no obedecer a Dios por preferir una vida tranquila. Ese pudiera ser el Tarsis de hoy. Hoy es la comodidad por encima de nuestro llamado, hijos. Elegimos la comodidad sobre todas las cosas, sobre el llamado de nuestro buen Dios. Número 2, tomar decisiones impulsivas sin orar.
Hijos, toda decisión que tomemos debemos de hacerla bajo oración, siempre guiados por el Espíritu Santo. Recuerde. Número 3, rodearse de personas o ambientes lejos de Dios. Hijos, hay otras personas que te pueden sacar también del llamado de Dios, del camino que Dios ha trazado para ti. Y eso es bien importante. Eso es bien importante, hijos. Hay personas que te pudieran sacar del llamado que Dios tiene para ti y tu familia. Es muy importante, muy importante. Así como lo hizo Jonás, se llevó entre las patas a estos varones. Hijos, alguien te pudiera estar mal aconsejando también a ti. Te doy un consejo. Es fácil distinguir cuando alguien está. Si pudiera ver el síndrome que tenía Jonás, hijos, él no era constante. Él vivía la inconsistencia, ¿correcto? Porque si te fijas y seguimos leyendo, él escucha la voz del Señor, desobedece, el pez lo escupe, vuelve a recibir el mensaje de Dios. Ahora sí, esta vez, la segunda vez sí se va a Nínive, empieza a pregonar, a predicar allá, y después todo ese pueblo se convierte a Dios, honran, alaban a Dios, a Jehová, y después se vuelve a enojar Jonás. Se vuelve a enojar Jonás contra Dios. Y le dice buen Jonás, ya ves, Dios por eso no quería venir, por eso no quería ir a Nínive, porque sabía que tu misericordia los alcanzaría y ellos se iban a convertir. O sea, hay una inconsistencia en la reverencia a Dios de Jonás. Primero dice no, luego que sí, luego ora, luego que sí, y luego que sí, luego se enoja otra vez. Si te fijas, hay una inconsistencia en él. Sí, y la palabra dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Hijo, necesitamos ser consistentes, perseverando en la obra del Señor todo el tiempo, como dice Pablo. A veces estamos bien arriba con el sí, gloria a Dios, shalom, shalom, sí, Señor. Y después estamos, después. No, Señor, para después. Ese evento no me gusta. Eso la iglesia es una iglesia muy ocupada. Hijos, debemos estar constantes todo el tiempo. Porque la inconstancia es un síndrome que podemos ver en Jonás. Constantes todo el tiempo, hijos. Todo el tiempo. Número 4, tratar de escapar de la responsabilidad espiritual. Jonás huyó de lo que sabía que debía de hacer. Pero él huyó. Sí, él huyó. Y hoy lo podemos ver. Hoy lo podemos ver. Cómo personas abandonan su ministerio por la comodidad. Se les hace mucho, les hace muy lejos. Hijos, necesitamos ser constantes. Número 5, podemos pensar que mi voluntad es mejor que la de Dios. Jonás decidió que Dios estaba equivocado sobre Nínive. Hoy se parece cuando alguien dice, sé lo que dice la Biblia, pero yo pienso así, yo pienso de esta manera. ¿Sí? Dios debe perdonarme aunque yo no obedezca. Sí, entramos como en nuestras propias ideas. Entramos a nuestras propias ideas, hijos. Número 6, dormir espiritualmente mientras otros están en tormenta. ¿Recuerdan que Jonás estaba dormido? Estaba bien campante, hijos. Esto es bien, bien importante. Cuando está uno en desobediencia, no haciendo la voluntad de Dios, y estás dormido, estás tranquilo, estás pasivo, piensas que no le estás haciendo daño a nadie, eso es bien peligroso, hijo. Eso es bien peligroso. Ese es un estado dentro del pecado. Es un área roja. Yo le llamo una área roja. Es una área bien peligrosa. Porque reconoces que estás haciendo lo incorrecto delante de Dios, pero tú dices que estás bien, que no le estás haciendo daño a nadie. Yo conozco personas de ese tipo. Dice, no, estoy pasando esto, yo hice esto, yo he hecho esto, pero no me arrepiento. Hijo, eso es un área roja. Eso es bien delicado. Necesitas huir de ahí. Necesitas salir de ahí, hijos. Por tu bien, necesitas salir lo más pronto de ahí. Número 7, esperar que Dios bendiga un camino que Él nunca ordenó. Sabemos bien que estamos fuera de los planes de Dios, pero le pedimos la bendición a nuestro buen Dios. Y claro, su misericordia es grande. Es grande su misericordia y nos alcanza. Pero si de veras queremos vivir en las promesas de nuestro buen Dios, debemos de caminar obedientes a su palabra, hijos. Esta es una palabra para alguien aquí. Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado contigo. Pudieras estar pasivo y decir, ya mi temporada se pasó. Pero si podemos ver en la historia,
de los grandes profetas, de los hombres de Dios. Dios los usó hasta el último día de su vida. Dios los usó hasta el último día de su vida. Hijo, estás en tu mero punto para servirle a Dios. Dios no ha terminado contigo. El tiempo es ahora. Esta generación nos necesita a cada uno de nosotros. Fuimos llamados por nombre y apellido cada uno de ustedes para alcanzar esta generación. Esta generación está hambrienta. Hijos, y es algo que se los digo constantemente, pero tienes que creerlo. Estás aquí, fuiste creado, elegido con un propósito. Con un propósito. El propósito es grande, es de alcanzar esta generación. Esta generación hambrienta, sedienta, y se están alimentando de las cosas que los están llevando a la perdición. Nosotros tenemos lo que ellos necesitan, lo que los lleva a la vida eterna, que es Jesucristo. Fuimos llamados. Dejemos de correr. Dejemos de correr. Dios te va a usar tal y como eres. Tal vez digas, no soy perfecto, no soy perfecto. Yo hasta que sé perfecto, hasta que deje esto. Y el Señor obra milagros. El Señor no busca al hombre perfecto, busca el corazón dispuesto. Busca el corazón, el hombre dispuesto. Tal y como eres, es más, con tu personalidad. Con tu personalidad, Dios te va a usar con tu personalidad. Él solamente está buscando la disponibilidad de tu corazón. Es todo lo que Él necesita. And He's going to use you to reach this generation. This generation needs us. They need Jesus. Amen. Y nosotros tenemos que levantar la cosecha, hijos. La cosecha está lista, dice su palabra. Número 4. La gracia de Dios nos da una segunda oportunidad para volver. La gracia de Dios nos da una segunda oportunidad para volver. Jonás 2:1 dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Dios no dejó que Jonás muriera en su rebeldía. El pez no fue castigo, fue la gracia que lo rescató. Dios permite la incomodidad a veces para provocar arrepentimiento y rendición, hijos. Dios permite la incomodidad para provocar arrepentimiento y rendición. Ahí donde estás, ahí donde estamos, en ese desierto, es donde debemos orar. Así como Jonás estaba dentro de ese pez, oró. Dice, Dios lo escuchó. Jonás 3:1 y 2 dice, después vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Dios no cambió el llamado de Jonás, solo le dio otra oportunidad para obedecerlo. Tu llamado sigue estando ahí, hijo. Tus dones siguen estando ahí. Tus talentos siguen estando ahí. Tu ministerio sigue estando ahí. Tenemos que regresar. Una vez estaba yo, después de conocer al Señor. ¿Cuántos saben que el evangelio, los caminos de Dios es como un roller coaster, ¿no? Como que a veces va uno para arriba y para abajo, espiritualmente hablando. A veces estamos bien on fire, a veces estamos ahí medio cabizbajos. Y estaba yo pasando así como lo dijo el rey David, ¿no? Aunque ande por valle sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cajado me infundirá aliento. Estaba pasando como en un bajón ahí. Y yo le decía al Señor, porque esta historia de Jonás, yo la llevo muy presente en mi corazón. Siempre cuando el Espíritu Santo me redarguye, me dice, no, mi hijo, para allá no, vengas para acá. Siempre le digo al Señor, regrésame como a Jonás al punto de partida. Regrésame al punto de partida. ¿Dónde fue donde Jonás dice que pagó su pasaje? En Jope. Y a veces así le digo al Señor, si he caminado fuera de tu voluntad, en desobediencia, Señor, perdóname, Señor, y regréseme por su buena voluntad y su misericordia al punto de partida, Señor, y de ahí tomaré la dirección que usted me dé. Hijos, debemos de hacer esta oración siempre. Señor, escudriña mi corazón, como dice la palabra, y mire si hay en mí un camino incorrecto, Señor, y póngame en el camino que lleva a la eternidad. Debemos de permitirle a Dios que nos examine todo el tiempo. Señor, ¿dónde estoy? ¿Cómo estoy caminando? ¿Esa es tu voluntad o no es tu voluntad? Nosotros en el trabajo, les voy a poner una ilustración aquí. En nuestro trabajo nosotros hacemos calles, ¿sí? Echamos el cemento en las calles, carreteras hacemos.
Y usamos 3 sistemas para asegurarnos que vayamos bien. Usamos GPS del gobierno, los satélites federales. Número 2, usamos Total Station, la estación total para la elevación. El GPS nos da línea, dirección. La estación total nos da elevación. Nos aseguramos que no estemos muy arriba, nos mantiene con los pies en el suelo, ¿sí? Esa es la segunda cosa que usamos. Y la tercera, usamos la topografía. Los ingenieros vienen y nos dan puntos, se les llaman hubs, y nosotros tenemos que estar midiendo la distancia de nuestro cemento que estamos tirando y la altura para chequear que sí vaya bien, ¿sí? Hijos, y esto lo aplico yo siempre a mi vida, ¿sí? El GPS es el Espíritu Santo en nuestra vida, es el Espíritu Santo. El Total Station de veras es la palabra de Dios, es la palabra de Dios, siempre la palabra de Dios. Y el survey donde vamos midiendo, somos nosotros como hermanos, hijos. Recuerde que hierro con hierro se afila, dice. No importa, sí, podemos pensar si el Espíritu Santo me va guiando, la palabra de Dios me va guiando. Pero hijos, nosotros mismos debemos aconsejarnos y vernos, si de veras aconsejarnos si vamos por el buen camino. ¿Están conmigo? Debemos de tener esa confianza, esa hermandad. Ese rato estaba en la mañana, estaba hablando con mi hermano y me dice, me gusta venir aquí porque siento mucha paz y mucha hermandad. Hijos, nosotros como buenos hermanos debemos de tener la confianza de preguntarle a nuestros hermanos, a nuestros líderes espirituales, si estamos viviendo una vida conforme a la palabra. Porque algunos de ustedes, aún yo y mi esposa siempre les hemos dicho a ustedes, nosotros tenemos un corazón enseñable. Si de veras nosotros vamos un día muy hacia la derecha, esperamos de cada uno de ustedes que nos diga, hey pastor, pastora, alíñese, dele poquito hacia el centro. Hey pastora, va muy para la izquierda, alíñese un poquito para acá. Hijo, nosotros debemos de tener la confianza de aconsejarnos espiritualmente. Amén, ¿están conmigo? Come on. Ese tipo de familia somos. Ese tipo de familia somos. Ya casi termino, hijos. La obediencia desata promesas, salvación y bendición. Jonás 3:3 dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Aleluya, ahora sí, te digas ahora sí obedeció Jonás. Hijos, la obediencia de Jonás desató un avivamiento y transformación en todo ese pueblo y salvación. Todo Nínive se salvó. Lo vamos a leer hoy como iglesia, toda esta semana, a ver. Son 4 capítulos, todo el libro de Jonás lo vamos a leer y podemos ver el avivamiento que causó la obediencia de Jonás cuando obedeció la segunda vez. La obediencia de Jonás desató un avivamiento en todo ese pueblo. Dice la palabra, está escrito, dice que eran como 120,000 personas que estaban ahí. Dice que no sabían ni distinguir lo que era su mano izquierda y su mano derecha. Lo que hacía falta era alguien que les llevara las buenas nuevas de salvación. Amén. Alguien obediente. Una ciudad entera fue alcanzada porque un hombre obedeció. Aleluya. Una ciudad entera fue alcanzada porque un hombre obedeció. Deuteronomio 28:2 dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Aleluya. Jeremías 7:23 dice, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Aleluya, Señor. Puede poner de pie, hijos. Se puede poner de pie. Mucha palabra que hay para poder recitarla. Salmo 139:23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Proverbios 4:26 dice, examina las sendas de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Hijos, hay tanta palabra. Salmo 119:59, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Ageo 1:5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Aleluya, Señor. Tanta palabra que nos anima a ir en los caminos de Dios, a ir en los caminos del Señor. Se puede cerrar tus ojos ahí donde estás, si pudiéramos ser honestos delante de Dios. Y meditar un poco en qué camino estamos caminando, en qué camino estamos andando. ¿Acaso el camino donde estamos andando es la voluntad de Dios? ¿Acaso
paso donde estamos caminando fue lo que nos ordenó el Señor. Y la mayoría de nosotros vinimos de otros países, hijos. Y Estados Unidos ofrece tantas cosas, así como buenas y como malas. Si pudiéramos ser honestos delante de nuestro buen Dios y meditar en qué caminos andamos. Para eso nos mandó llamar el Señor a este país, para andar en los caminos que andamos, Eso fue lo que nos mostró el Señor. Esa fue la dirección de Dios.